el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Vamos a orar. Amado Señor, te entregamos, Padre, esta reunión para que seas tú dándonos protección, Padre Santo, en el soporte técnico, en todos los aspectos, Señor, en el tiempo, en la distracción. Guárdanos, cuídanos, protégenos y permite, Señor, que estemos conectados completamente, Señor, con este mensaje, con tu palabra, con lo que tú quieres hablarnos hoy. Te pedimos por protección, Señor, para nosotros, nuestra familia. Tú eres nuestro protector, tú eres nuestro estandarte, tú eres nuestra torre fuerte, tú eres el que nos cuidas y proteges en todo tiempo y en todo lugar. Gracias, Señor. Te entregamos esta reunión eh, para que tú, Señor, seas con tu Espíritu Santo, Señor, tomando el control de todo lo que hagamos hoy. Gracias, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Doctora Carmen. Pastora Carmen, ¿estás ahí? Sí, acá estoy, pero no puedo hablar. Ahí ya, No podía hablar, Amado Padre Celestial, Señor Santo, Padre, gracias por este tiempo, Señor, gracias porque tú conoces, oh Dios, los corazones de cada una de las personas que está aquí, mi Dios. Padre, yo te pido en esta hora, Señor, tú tomes, Señor, la vida de Pastor Astudillo, Señor. Sé tú, Santo Espíritu, el que lo guía, Señor. Tú eres el que da dirección, tú eres el maestro de maestros, Santo Espíritu. Y te pedimos en esta hora, Señor, que seas tú dirigiendo, Señor, en la vida del pastor. Toma su vida, Señor, y de igual manera, mi Dios, de cada una de las personas que está en esta plataforma, Señor. Gracias, amado Santo Espíritu. Gracias por estar aquí. Tú eres bienvenido a esta reunión y te damos la gloria y la honra en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Ahora sí, usted, Pastor Astudillo. Padre eterno, bendecimos tu nombre a través de tu Hijo amado Jesucristo y nos presentamos delante de tu presencia para adorarte, para engrandecer tu nombre, para tributar alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, rogándote en esta mañana que el bendito Espíritu Santo traiga dirección, traiga revelación sobre nuestro espíritu para direccionar a la iglesia, para hablar lo que está en tu corazón y no lo que queremos decir, Señor. Queremos hablar conforme al Espíritu, porque las palabras del Espíritu son las que edifican, son las que traen vida y vida en abundancia. Te ruego en esta mañana que, como dice la palabra del Señor en el libro de Efesios, usted nos dé espíritu de revelación en el conocimiento de Él, para que Cristo sea edificado en nosotros, a fin de que podamos crecer en plenitud a la medida de la estatura del varón perfecto y ser perfeccionados en tu gracia, ser perfeccionados en tu carácter. Te lo pido poderosamente a través de Jesucristo, nuestro Señor y Rey. Amén y amén. Si me permiten, voy a contestar una llamadita corta mientras ustedes... No hay problema. Vamos a poner la alabanza mientras tanto. Dijo, está llamando. Quiero buscarlo aquí en la iglesia. Llamo a mi esposo para que te atienda porque estoy en una reunión. Yo no sé qué tenía Daniel, que cuando oraba leones callaba. Yo no sé qué tenía Elías,
que profetizaba y fuego caía. Yo no sé qué tenía Moisés, que al bajar del monte él resplandecía. Yo no sé qué tenía Samuel, que la voz del Padre él reconocía. Pero hay una unción en el aire, y lo que me cueste quiero hoy derramarás tu espíritu, y tus hijos profetizan. Pero hay una unción en el aire, y lo que me cueste quiero entregarte. Hoy derramarás tu espíritu, y tus hijos profetizan. Yo no sé qué tenía Daniel, que cuando oraba el león descallaba. Yo no sé qué tenía Elías, que profetizaba, puesto caía. Yo no sé qué tenía Moisés, que al bajar del monte él resplandecía. Yo no sé qué tenía Samuel, que la voz del Padre conocía. Pero hay una unción en el aire, y lo que me cueste quiero entregar. Hoy derramarás tu espíritu, y tus hijos profetizan. Pero hay una unción en el aire, y lo que me cueste quiero entregar. Hoy derramarás tu espíritu, y tus hijos profetizan. Yo veo milagros, yo veo tinieblas, y no temores. Yo veo señales, yo veo tinieblas, y no temores. Está sobre mí. Yo El fuego llegó, me consumió, no soy el mismo. No soy el mismo. No soy el mismo. El fuego llegó, me consumió, no soy el mismo.
No, 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 no soy el mismo. No soy el mismo. El fuego me consumió, no soy el mismo. No, 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 no soy el mismo. No, no, no soy el mismo. El fuego me consumió, no soy el mismo. Está sobre mí, está sobre mí. Sobre mí. Era ciego de nacimiento, pero un día esa unción llegó, lo sanó. Y cuando le preguntan, ¿es verdad que el maestro te sanó? Le dijo, yo no sé. Lo único que sé es que yo estaba ciego y ahora puedo ver. Porque el fuego llegó. Y no te reconocen. Les tengo noticias. En mi casa, en este lugar, en tu matrimonio. Hoy está sobre mí, está sobre mí.
y ese poder está sobre nosotros. Espero que hayan escuchado bien la alabanza, porque a veces tenemos problemas con el sonido. No sé cómo estuvo, pero por eso le puse ahí la letra, ¿no? Que le estaba poniendo, pero bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Ha sido una mañana maravillosa. Desde que me levanté, he sentido la presencia del Señor y muy contento de poder tener aquí al pastor Astudillo nuevamente. Eh, También fue una respuesta. Anoche estuve hablando un largo rato con el pastor Quique, eh, por si de pronto el pastor Astudillo no iba a poder, por su horario, por sus cosas. Pero bueno, al final confirmó y aquí lo tenemos muy contento. Una de las cosas que siempre he tenido y que el Señor me ha inquietado últimamente es con el manejo de los horarios. Yo como militar, pues obviamente sabemos que uno se rige por horario. Hay una formación a las 5 de la mañana, vamos a empezar a hacer ejercicio a las 5:30, a las 8 de la mañana nos dan 2 horas para irnos a cambiar o 1 hora, y así sucesivamente, y arranca el día, hora de almuerzo, todo va con horarios. Eh, lo que me ha inquietado es que el Señor hay veces, o Jesús dijo, que los que nos movemos en el espíritu somos como el viento, que no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Entonces a mí hay veces como que digo, bueno, Señor, a mí me gusta tener los horarios, a mí me gusta organizar mis cosas, a mí me gusta planear, pero siempre llega y dice, tranquilo, que todo está bajo control. Y esta mañana lo está demostrando una vez más, porque yo estaba supuesto hoy a estar en Long Island, Nueva York, acompañando al pastor Calderón. Y todo estaba organizado, tenía ganas de ir, pero algo me inquietaba y decía, vamos a estar en medio de la transmisión, de pronto estoy en carretera. No se dieron las cosas, pero el Señor me dio mucha paz. Y esta mañana me dio mucho más paz. Me dijo, quédese tranquilo, solo busca de mi presencia. Y buscando de la presencia del Señor me escribe el pastor Astudillo. Entonces yo sé que es respuesta a la oración y sé que el Señor nos va a visitar como siempre nos ha estado visitando todos estos sábados. Así que bienvenido a todos y bienvenido, Pastor Astudillo. Gracias por dejarse utilizar del Señor de esta forma. Yo sé que él a veces allá están más tarde, por eso a veces él habla como de tarde, porque ya para él es casi mediodía. Pero muchas gracias. Yo sé que tu horario está un poco apretado, pero gracias por acompañarnos. Y sé que esta va a ser una mañana poderosa, gloriosa. Y muchas gracias a todos. Bienvenidos. Tiene que activar el sonido, Pastor Astudillo. Déjame. Entré, claro, me cambiaron, entré por el Zoom de mi esposa, parece. Ah, Pero no, porque ya parece que me pusieron el nombre de mi esposa. Quedó con el nombre antiguo. Así que si lo puede cambiar. ya te voy a poner a ti como administrador y también si quieres lo cambio. No. Pero ahí, ya, bueno, bien. Se escucha ahora, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, saludo a todos los pastores y hermanos y líderes que hay aquí. Supongo que todos son pastores o no, hay algún hermano líder aquí en la iglesia, del grupo, pero les saludo cariñosamente y tenemos mucha expectativa y voy a tocar un tópico que tiene que ver con la justicia de Dios. Lo que vamos a hablar hoy es acerca del atributo más elevado que Dios tiene, uno de los atributos más elevados que Dios tiene en su carácter santo, que es la justicia de Dios. Una de las cosas que menos se predica hoy en día desde los púlpitos y lugares de enseñanza. Se habla mucho del poder, se habla mucho de la unción, se habla mucho de milagros, se habla mucho de cosas que son parte de los atributos de Dios, pero
vamos a ver un aspecto muy potente del cual se desprenden 4 cosas relevantes en esto. Voy a tocar un fragmento del último libro que escribí, que se llama La naturaleza del reino de Dios, y por lo tanto todo lo que van a escuchar ahorita es parte del fragmento de ese libro que explica en profundidad acerca de la justicia de Dios. Y vamos a tomarnos de un texto que está como referencia de los textos que dejó el amado aquí para analizar y estudiar en esta clase de hoy, nuestro hermano Augusto. Vamos a ver el texto de 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 8, y luego vamos a leer Mateo 6, versículo 31 al 33. Esos 2 textos, vamos a ver varios, pero estos 2 textos nos van a servir como plataforma para arrancar el tema de hoy. Vamos a leer su palabra en el nombre de Jesús. Y dice así: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Y ahora vamos a leer Mateo 6, 31 al 33. Aquí nos encontramos con un momento donde los discípulos vienen con una cierta inquietud a Jesús, preguntándole por su bienestar y su futuro. ¿Cuál iba a ser el futuro que iban a tener? ¿Cuál iba a ser el bienestar que iban a tener? Porque ellos estaban dejando todo por seguir a Jesús. Entonces el Señor les responde y le dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. En otras palabras, los inconversos. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y aquí viene la frase célebre que todos nosotros conocemos, que es una frase poderosa de Jesús que dice: más buscar, y note esto porque esto es importante, primeramente. El Señor lo pone en primer orden de todas las cosas que alguien puede buscar en Cristo. Lo primero es esto: más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Entonces, en este verso de Mateo y también el que acabamos de leer en Timoteo, referente a la justicia, vemos con claridad que Jesús nos enseña que hay 2 grupos de personas muy marcados en la tierra. Número 1, los gentiles. Y número 2, los hijos del reino. La tierra se divide en 2 grupos: los gentiles o inconversos, los que no conocen a Dios, y los hijos del reino. Ahora, el Señor enmarca a los gentiles en un contexto que nos da claridad acerca de cuál es la búsqueda que tienen ellos. El Señor dice que los gentiles, su primera empresa es buscar todo lo que tiene relación con su propia satisfacción. Por eso le dice: todas estas cosas buscan los gentiles. Ellos, la primera empresa que tienen es buscar todo lo que tiene relación con su propia satisfacción personal, es decir, que su mayor motivación tiene que ver con ellos mismos. La gente que no conoce a Dios no tiene conciencia de Dios ni de su reino. No están interesados en lo eterno, sino en lo temporal. Están interesados en lo terrenal y pasajero. No tienen hambre de Dios. Entonces, la Biblia enseña que no está mal buscar proveer, que no está mal trabajar, que no está mal tratar de suplir las necesidades. Incluso la misma palabra enseña a los cristianos que el que no provee para su casa es peor que un impío y ha negado la fe. Así dice la Escritura, que el que no provee para los suyos es peor que un impío y ha negado la fe. Pero el punto negativo que Cristo enfatiza no es que tú trabajes y proveas. El punto negativo que Cristo enfatiza es que cuando las necesidades humanas y temporales del hombre
se vuelven de alguna manera la prioridad de sus vidas, siendo que el que vive de esta manera siempre estará insatisfecho, ya que quien vive buscando satisfacerse a sí mismo y llenarse a sí mismo de todas estas cosas, nunca se llenará. Ahora, siempre, hermanos, la gente que no tiene a Dios vive insatisfecha y siempre será insuficiente. Y se volverá esclavo de este sistema, el cual es un círculo vicioso, donde la carne y las necesidades humanas se vuelven el señor del hombre. Por eso que hablamos de lo que es el humanismo, el hombre por el hombre. Es decir, que el hombre, su centro es el yo. Y todo lo que concierne a mi persona. En el reino de Dios, el centro es Cristo. Entonces, Jesús nos deja ver que había en el grupo de discípulos novatos en aquellos días que estaban empezando su carrera con Cristo, había una incertidumbre grande por parte de un sector de sus seguidores. Y le preguntan al Señor, ¿qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Etcétera. Muchas preguntas que a veces también nosotros nos hacemos. ¿Cómo nos irá a ir en el futuro? A pesar de que la situación económica, política, regional está complicadísima en las naciones, a veces entramos en esa controversia. Ahora, la respuesta de Jesús fue un golpe rotundo a la lógica humana. Porque para los naturales que no buscan el reino de Dios, primero están ellos, segundo ellos, tercero ellos. En fin. Pero Jesús estaba diciendo, los que no son de mi reino, todo se trata de ellos. Y todo está centrado en ellos. Pero para los hijos del reino, se les debe revelar que ya no corre el yo. Ya no se trata de nosotros, sino de Dios y su reino y su justicia. Aquí en el reino se terminó lo humano y lo temporal. Aquí todo en el reino, escúcheme bien, es un asunto de vida eterna, de justicia eterna, de algo más grande que ustedes mismos, algo mucho más relevante que sus propias necesidades. Aunque Dios suple nuestras necesidades, el enfoque de Dios y el reino no está allí. Se trata de algo más trascendente y aún más grande que todo lo creado y lo que han visto. Esto es el reino de Dios y su justicia. Eso es lo más importante. Un reino eterno. Entonces Jesús dijo, dejarán de vivir como viven los gentiles detrás de sus necesidades y ahora vivirán una vida sobrenatural, eterna y enfocada en el reino de Dios y su justicia y sus propósitos. Y ahora las cosas que los gentiles buscan, a ustedes les van a seguir. Es decir, ustedes no van a andar detrás de las cosas. Si su primera empresa es el reino, Dios, su justicia, todas estas cosas por las cuales ellos se matan y se desesperan buscando, a ustedes les van a seguir como un efecto de seguirme a mí. Por eso dice, y todas estas cosas os serán añadidas. No dice que usted va a andar detrás de ellas. Dice que ellas estarán detrás de ti. Entonces es al revés. En el reino la lógica de la inversa entra a operar. Dios invierte el enfoque en tu vida. ¿Cuántos me están entendiendo? El rey David escribe un salmo poderosísimo y dice, yo me alegré. Usted se lo sabe, ¿verdad? Con los que decían, a la casa de Jehová iremos. La primera parte, el gozo de David era estar en la presencia de Dios, tener comunión con Dios, habitar en sus atrios, estar en el lugar donde se difunde la palabra. Y luego David dice, ciertamente, si mi gozo y mi alegría es estar en las cosas y en los asuntos del Señor, Dios no me puede fallar. El principio va a operar. El bien y la misericordia me seguirán. Me seguirán. Yo no voy a andar detrás de estas cosas, porque vivir para satisfacerse de las cosas terrenales para el bienestar humano es una vida demasiado banal y sin propósito. Entonces, ustedes, dijo el Señor, no andarán detrás de estas cosas que nunca les llenarán. De que los hombres
Se compró la casa y ahora quiere una parcela, después tiene la parcela, quiere una mansión. La gente nunca se sacia, jamás se sacia. Entonces, ¿por qué? Porque las cosas temporales y terrenales de la vida no tienen el poder de llenarte el corazón. Y es ahí donde está el error de la búsqueda. La gente alcanza cosas y cosas y cosas y finalmente tú lo ves que sigue con el mismo vacío. Porque le falta la presencia de Dios. Ahora, el Señor les dice, si mi reino y mi justicia se vuelven la causa, su primera necesidad, su primera búsqueda, les aseguro, les firmo que todas estas cosas y aún más de lo que ustedes podrían lograr en sus propias fuerzas, les seguirán como un efecto de despojarse de ustedes mismos y de sus necesidades. El Señor nos hace una invitación acerca de la justicia para vivir una vida trascendente, significativa. Entonces, la gente que anda detrás de esta búsqueda nunca ha entendido su propósito existencial, su origen y destino profético en Dios. Por eso están afanados y enredados detrás de lo temporal y lamentablemente y tristemente un sector inmenso de la iglesia terrenalizó el evangelio. Y tienes a un montón de cristianos, y Pablo te habla en la epístola a los Corintios, donde él hace las analogías del cristiano como atleta, del cristiano como soldado, del cristiano como segador. Pablo dice, ninguno que milita, hablando de la milicia, del ejército, ¿cierto?, se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¡Wow! Es decir, que una de las condicionantes de seguir a Jesús es que no te puedes enredar, afanar en demasía en aquellos asuntos que no tienen trascendencia en los propósitos eternos. Entonces, Dios no te quiere viviendo una vida limitada, pero nosotros hemos sido llamados a vivir en el propósito eterno de Dios y alcanzar nuestro destino profético, ya que se nos ha revelado de dónde venimos y para dónde vamos. Ahora, ¿por qué debemos buscar? Esta pregunta le quiero hacer. ¿Por qué debemos buscar como primera necesidad el reino de Dios y su justicia? Es de vital importancia identificar en qué búsqueda estamos, porque solo así podremos darnos cuenta si realmente estamos moviéndonos bajo la guía del Espíritu Santo o estamos bajo la influencia de otro mover. ¿Cómo tú sabes bajo qué espíritu está operando la gente? Por lo que busca. Lo que busca la gente revela si está siendo guiado por el Espíritu o está bajo la influencia de la corriente de este siglo. Como dice Pablo en Romanos 12, no os conforméis a la corriente de este sistema. El mundo es un espíritu. Este sistema, mundo, cosmos, tiene un espíritu que mueve las masas, que las induce, que las, hermanos queridos, que las manipula. Entonces, cuando hemos entendido que la búsqueda del reino es lo más importante y su justicia, y que de nuestras necesidades se encargará el Señor, el Padre de toda bendición, no desaprovecharemos nuestro tiempo en la búsqueda de cosas banales. No le estoy diciendo que no tiene que trabajar, pero el enfoque no está en sus necesidades. Hello. Ahora, necesitamos que se nos revele a nuestro espíritu el reino de Dios y su justicia. Que se nos revele a nuestro espíritu qué significa el reino de Dios y su justicia. Y es impresionante ver cómo un sector grandísimo de la iglesia, por no decir gran parte de ella, camina fuera de esta revelación tan importante, ya que
Esta revelación de la justicia de Dios es una de las 4 columnas del reino. Cómo esta verdad tan profunda se ha ido distorsionando y deformando dentro de la vida de la iglesia. El principio de justicia se ha ido perdiendo paulatinamente en un sector de la iglesia que no ha sido establecida en esta verdad. Según Mateo, lo primero en el reino de Dios es la justicia. Escuche esto, lo primero, señores. Para nadie hoy es un misterio que nuestros continentes, y es más, me atrevo a decir que el mundo entero y las naciones de la tierra claman por justicia. El descontento social, moral y espiritual de la tierra es la falta de justicia. Ahora escuche bien esto. De manera que los gobiernos de la tierra están desacreditados debido a su incapacidad de establecer la justicia. Y por ende no hay paz en las naciones. Y el resultado de la iniquidad y la injusticia es el caos. Solo si se establece la justicia de Dios habrá paz en las naciones. Por eso Isaías, quiero que vaya a su Biblia, capítulo 32, verso 17, mire lo que dice el profeta. Y el efecto de la justicia será paz. ¡Wow! Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Qué tremendo es lo que provoca la justicia, trae paz. Y el efecto de ella será reposo y seguridad para siempre. Así que lo primero que debemos entender, amados, es que el reino de Dios no tiene justicia. El reino de Dios es justicia. No es lo mismo tener que ser. Quiere decir que la justicia, escuche bien esto, y si está ahí, por favor, encienda su cámara, porque a veces uno siente que le está hablando a nadie. Yo quiero que escuche y me mire. Quiero que vea lo que le voy a decir. La justicia es la manifestación de la naturaleza de Dios. Dios no tiene justicia, Dios es justo. No es lo mismo. Dios no tiene amor, Dios es amor. Dios no tiene santidad, Dios es santo. Dios no tiene unción, Él es la unción. Por eso Pablo dice, los que estáis en Cristo, la palabra Cristo es ungido. Los que estáis en la unción, de esa unción estáis revestidos. Los que estáis en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es decir, si lo primero en el reino de Dios es la justicia, quiere decir que si ella no es establecida, no puede venir lo demás. No podemos tener paz, ni gozo, ni mucho menos poder, porque la justicia es la puerta de entrada a las demás dimensiones de este reino, el cual es Dios mismo. Escuche bien, el reino de Dios no es algo que Dios tiene. El reino de Dios es Dios mismo. Escuche esto y aprenda. Dios es el reino, Cristo es el reino. Cristo es el rey del reino. Se lo voy a decir porque yo necesito que usted literalmente vea los textos. Lucas 17:21. Cristo es el reino de Dios manifestado a nosotros. Él dijo, el reino de los cielos entre vosotros está. Estaba hablando de él mismo. De él mismo. Cristo es la justicia de Dios en este reino. Primera de Corintios 1:30. Porque Cristo nos ha sido hecho justicia de Dios. ¿Cuántos están aquí? Todo es Cristo. Aprenda esto. Todo es Cristo. Todo está encerrado en la persona de Cristo. Cristo es la gloria revelada del Padre en este reino. Hebreos 1:3. Él es la gloria y la misma sustancia de Dios. Cristo es el supereminente poder de Dios en este reino. Mateos 10:1, Efesios 1:17 al 23. Mire todo lo que Cristo es, no todo lo que Cristo tiene, todo lo que Cristo es.
Hello, ¿hay alguien aquí? Cristo es la plenitud y es la vida eterna de este reino, Juan 1:4. Número 6, Cristo es la unción y el ungido en este reino, Lucas 2:25 y 26. Número 7, Cristo es la gracia de Dios en este reino, Romanos 5:15 al 21. Número 8, Cristo es el Rey y único Salvador en este reino, Mateos 21:5, Juan 3:16. 9, Cristo es la sabiduría divina para gobernar en este reino, Primera de Corintios 1:24 al 30, Romanos 11:33. Si usted no tiene a Cristo, no tiene sabiduría, porque Él es la sabiduría. Y número 10, Cristo es el amor, la expresión y manifestación de este reino en amor. El reino de Dios es para toda la humanidad, Juan 3:16. Entonces aquí, lo que le estoy mostrando a usted, mi querido hermano, es que Cristo es el reino y Cristo es la justicia. Entonces, cuando Jesús dice, busquen mi reino y mi justicia, está diciendo, búsquenme a mí. ¡Yuhu! No está diciendo, busquen algo mío. Busquen mi esencia, búsquenme a mí. Yo soy el reino y la justicia del Padre. Cristo es la reunión de todas las cosas que están en el cielo y en la tierra. Aprenda eso. Pablo lo dice claramente en su epístola, que al Padre le plació reunir todas las cosas en Cristo. Fuera de Cristo no hay nada. ¿Estamos aquí o no hay gente aquí? Entonces, esta revelación de la justicia, que es uno de los atributos de Dios, se ha ido perdiendo en la iglesia. Entonces, según Mateo, lo primero que Dios nos ofrece es la justicia. Y estuvimos diciendo que los problemas que existen social, moral y espiritual en las naciones y en los continentes es a causa de la falta de justicia. Leímos Isaías 32:17. Entonces, lo primero que debemos entender que el reino de Dios no tiene justicia. El reino de Dios es justicia. Quiere decir que la justicia es la manifestación misma de su naturaleza. Si lo primero es la justicia en el reino, quiere decir que si ella no está establecida, no puede venir lo demás. No podremos tener paz, ni gozo, ni mucho menos poder, porque en el libro de Romanos dice la Escritura, ¿cierto? Que el reino de Dios no consiste, escuche esto, no consiste en comida ni en vida, sino en gozo, paz y justicia en el Espíritu Santo. Y después dice otro texto de Romanos que el reino de Dios no consiste en palabras de humana sabiduría, sino en demostración del poder y del Espíritu. Por lo tanto, el reino tiene 4 columnas: gozo, paz, justicia y poder. Pero la puerta de entrada a todas las demás dimensiones del reino, primero es, el Señor lo puso en orden. ¿Cuál es la primera puerta, la primera dimensión de Dios a la cual debemos accesar? A la justicia, a la justicia. Todo el mundo quiere poder, todo el mundo quiere la unción. Si usted no camina en justicia, hermano, usted no califica para que el poder opere en su vida. Cuando la justicia de Dios no está establecida en el corazón de un hijo de Dios, el poder lo corrompe. El poder lo corrompe, mi hermano. Por eso tú ves tanta gente ungida que tiene poder, pero no tiene moral. Tiene poder, pero no tiene carácter, no tiene santidad. ¿Perdieron? Diga conmigo, no tienen desarrollada la justicia, terminarán mal. Entonces, mire lo que dice el Señor, que la primera vestidura del hombre nuevo, cuando usted nace de nuevo, el hombre nuevo creado en Cristo Jesús, es la justicia. La primera vestimenta del hombre nuevo es la justicia, Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Esto quiere decir que lo primero que Dios crea por medio del Espíritu Santo en el hombre nuevo es la justicia. Fuimos creados en justicia y la nueva naturaleza que se manifiesta en un hijo nacido de nuevo en el reino de Dios es la justicia. Pero no la justicia humana terrenal, la cual es corrompida, sino la de Dios que es perfecta y es su misma naturaleza. Por eso tenemos la naturaleza de Cristo. Dios es justo. Dios no tiene justicia, Dios es justo. En el reino de Dios, aprenda esto, no se conjuga el verbo tener, sino el verbo ser. No existe en el reino de Dios el verbo tener, sino el verbo ser. Dios no dijo yo tengo la luz, Él dijo yo soy la luz, Él dijo yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ser santos como yo soy, te mandó a ser, no a tener. Si primero no eres, no tienes. Aquí primero hay que ser. Cuando ya eres, entonces viene lo que vas a tener. Si no eres, no tienes. Entonces, se nos tiene que revelar que somos hechos en Cristo Jesús, justicia de Dios, un hombre nuevo, lleno de su naturaleza y sustancia. Cristo nos podía haber invitado a buscar el reino y los dones, a buscar el reino y los milagros. Podría haber dicho más, buscar primeramente el reino y el poder. Podría haber dicho más, buscar primeramente el reino y mi amor. Podría haber dicho más, buscar primeramente el reino y los dones. Pero sin embargo, la invitación es a buscar el reino de Dios. Busquen mi justicia. Hoy donde todo el mundo, escuche eso, donde todo el mundo busca manifestaciones, señales, fama, reconocimiento, poder, unción. Y aunque todo eso está incluido en el paquete como un efecto de buscar el reino de Dios y justicia, no es la esencia del reino. A lo largo de los años en el ministerio, nosotros como pastores hemos sido testigos de manifestaciones impresionantes del poder de Dios. Tenemos gente sanada de cáncer, tenemos gente sanada de SIDA, tenemos gente sanada de tumores, tenemos gente que Dios, aquí el Señor por misericordia ha resucitado a los muertos en este ministerio a lo largo de la trayectoria de nuestra iglesia. Han ocurrido fenómenos espirituales impresionantes, manifestaciones, dones, profecías, una cantidad de cosas impresionantes que hemos sido testigos del poder de Dios de primera mano. Sin embargo, es frustrante ver que la misma gente, no toda por supuesto, después de un tiempo de haber vivido tantas cosas gloriosas, regresa a las mismas crisis y debilidades del pasado. Ver gente que ha sido expuesta a la gloria, a la unción, y después de un tiempo volver a verlos atados de nuevo a lo mismo de antes. Entonces, muchas veces me hice esta pregunta, orando al Señor, le preguntaba por qué pasaba esto. Se supone que debe haber una transformación, una liberación, y entonces entendí que el problema era la débil revelación de esta verdad acerca de la justicia de Dios en el cuerpo de Cristo. Veamos lo que dice Deuteronomio y Salmos. Deuteronomio 16:20. La justicia seguirás para que vivas, heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Salmos 89:14. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de su rostro. Entonces, no podemos establecer el reino de Dios. ¿Cuántos han escuchado ese término, hermano? Hay que establecer el reino de Dios. ¿Cómo establecemos el reino de Dios en mi ciudad? ¿Cómo establezco el reino de Dios en mi comunidad, en mi hogar, en mi vida personal? ¿Cómo lo hago? No se puede establecer el reino, el gobierno, el señorío de Cristo sin la práctica de la justicia, ya que el cimiento de su trono es justicia y juicio. Es decir que
El trono de Dios se establece donde hay justicia. No se puede establecer el reino de Dios donde estás si no se vive en justicia. Ahora la pregunta, ¿qué es vivir en justicia? Vivir en justicia es vivir de acuerdo a los principios y patrones establecidos en la palabra de Dios. Es vivir de acuerdo a los mandamientos escriturales. Es vivir de acuerdo a los códigos jurídicos de la Biblia. Esa es la única manera de que se establezca la justicia. Es que la palabra de Dios me gobierne. Así se establece su trono de justicia en mí primero. El Señor dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y aquí no se trata de sus buenas ideas y de sus buenas intenciones. Se trata de hacer la voluntad de uno que es mayor que usted y que yo. Entonces, solo cuando su justicia está vigente, se afirma el trono de Dios y su reino se manifiesta con todo lo demás. Hay señales, hay prodigios, hay milagros, hay sanidad, hay abundancia y prosperidad. Porque está lo primero, el fundamento. ¿Por qué no pasa nada en los cultos? ¿Por qué no se sanan los enfermos? ¿Por qué no ocurre lo que ocurría en los días de Jesús y en la iglesia de los Hechos? Porque hay algunos que dicen, no, es que eso era para un tiempo, no, es que eso ya pasó, no, es que no, señores, no vengamos a mentirnos. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Su poder no se ha terminado, su gloria no ha cesado. Él estableció a la iglesia en 5 ministerios. Él constituyó a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Señores, usted no puede redefinir lo que Cristo ya definió. No es posible que la gente entre enferma y salga enferma. No es posible que la gente entre atada y salga atada a un culto. No es posible que la gente vaya por costumbre. Pastores que perdieron el fuego, perdieron la autoridad, no ayunan, no oran, no caminan en los principios de Dios. Queremos redefinir el evangelio. Oye, entró una moda a la iglesia donde a la iglesia hay que hacerle la vida fácil. Donde todo el mundo quiere el evangelio easy, fácil. Donde se perdió el sentido de propósito, de justicia, de sacrificio por la justicia. Para ver una generación transformada necesitamos gente que practique la justicia, que pague precio. Escuche bien. Solo cuando se practica la palabra, el trono de Dios tiene vigencia en un lugar, en mi vida, en mi hogar. Solo si se practica la justicia de Dios. Mire lo que dice Proverbios 16:12. Proverbios 16:12 dice: abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia se afirmará el trono. Wow. Con justicia es afirmado el trono. No hay otra forma de que el trono de Dios se afirme. Mire lo que dice Primera de Reyes 2:9. Y se sentó Salomón, mire, escuche esto. Y se sentó Salomón en el trono de David, su padre. O sea, lo sucedió en su lugar. Y su reino fue firme en gran manera. Este pasaje de Primera de Reyes es muy explícito, es muy claro al mostrarnos cómo fue que se afirmó en la mano de Salomón el reino y el trono. Después de la muerte del rey David, ya que el rey David había tenido una serie de problemas en su reino y en su gobierno, muchas veces su gobierno tambaleó por causa de la injusticia, el pecado, y el mismo rey también pecó, hizo que su reino tambaleara. También a causa de varios personajes que este capítulo nombra, como es el caso del sacerdote Abiatar,
como es el caso de Simei, de Joab y de Adonías, que fueron parte del círculo íntimo de David. Ahora, quiero que vaya a Primera de Reyes, capítulo 1, versículos 2 y 3, para que usted vea cómo David tenía una fuerte conciencia de justicia. Y usted se da cuenta las órdenes y las instrucciones que David le da a su sucesor Salomón. Mire lo que le dice: esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos, mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Entonces, aquí notamos, iglesia, la fuerte conciencia de justicia de David al dejar instrucciones a su sucesor Salomón. Si de algo estaba seguro David, era que para que Salomón no fracasara en su reino, para que Salomón tuviera éxito, debía ser sumamente cauteloso y cuidadoso de guardar. Esa palabra guardar en el hebreo viene de un vocablo que se dice practicar, poner en obra, de guardar los mandamientos de la ley de Dios. Es decir, ser celoso de no olvidar y dejar nada de lado de las instrucciones divinas, ya que el éxito y la firmeza, estabilidad y durabilidad del reino dependerían de eso. En otras palabras, el éxito del gobierno de Salomón no iba a radicar en el número de su ejército, ni en las estrategias de guerra, ni en el poder militar, sino en el que gobernaba guardara los mandamientos de Dios. Entonces, David le está pidiendo a Salomón que camine en justicia, que haga lo correcto, que ordene el reino de tal forma que los mandamientos de Dios no se violen. Salomón no sería un rey respaldado y afirmado por Dios si los principios, mandamientos de Dios no estaban establecidos en el corazón de Salomón. Lo segundo que le pide a Salomón, cuando usted lee este pasaje bíblico, todo este capítulo, usted se va a dar cuenta que David empieza a dar una serie de instrucciones. Lo segundo es como la carta de un sicario, de un mafioso, porque le dice que elimine a personas que se habían rebelado en su reino. Ahora, cuando usted lee eso es fuerte, pero David le pide a Salomón que mate gente. Ahora, si lo traspolamos al mundo espiritual, es importante entender que usted debe matar cosas en su vida. Fíjese, David le pide que mate personas a Salomón que se habían rebelado a él y que de alguna manera hicieron tambalear el reino de su padre. Esto nos deja ver que el principio de la justicia parte, número uno, por erradicar de nuestras vidas todo aquello que se opone a lo establecido por Dios para nosotros. Si queremos que la justicia de Dios sea la que gobierne mi vida, debo eliminar de mi vida todo lo que se opone a Dios, a su señorío en mí, ya sean relaciones, amistades, noviazgos, trabajos, negocios, sentimientos. Todo lo que se opone a que Dios gobierne nuestras vidas, vas a tener que empezar a eliminarlo de tu vida. Y eso es fuertísimo, porque la justicia no parte arreglando lo que está fuera de ti, sino parte arreglando lo que está incorrecto dentro de ti. Motivaciones incorrectas, apetitos de cosas incorrectas, anhelos incorrectos que están fuera de la voluntad de Dios. Usted puede querer hacer muchas cosas y cosas que de repente son buenas, pero no todo lo bueno que quiere hacer usted es lo bueno que Dios quiere que usted haga. Tiene que tener cuidado, porque el mayor peligro que saca a los cristianos de la justicia y del orden divino se llaman buenas intenciones. ¿Sabe cuánta gente está haciendo muchas cosas buenas que Dios no le pidió que hiciera? Yo quiero que me entienda lo que le estoy diciendo. ¿Sabía usted que todo lo bueno que quiera hacer usted no se lo ha pedido Dios que lo haga?
Es decir, que a veces nosotros llegamos a pensar que tenemos una mejor idea que Dios. Y tenemos que dejar de vivir de ocurrencias para vivir en no obediencia. Un día hice un ejercicio con mi hijo mayor, que tiene 23 años, para enseñarle este principio. Y le dije, quiero que entres a una bodega que tenemos. Y quiero que partas por aquí, que ordenes esto, luego quiero que te muevas hacia allá, que saques todas estas cosas hacia afuera, quiero que limpies esta zona, quiero que saques todo esto de aquí, que lo muevas hacia el otro lado. Le di 5 instrucciones. Cuando yo volví a ver la bodega, estaba tal cual como yo le dije, pero le pregunté cómo hizo el proceso. Me dijo, bueno, primero partí por acá, papá, porque pensé que por aquí era mejor que por allá. Arreglé esto. Y yo le dije, ¿sabes? Te voy a decir algo. Por eso el cristiano falla en el evangelio. Porque el resultado final es como yo te dije que lo hicieras. El proceso de ejecución fue lo que tú erraste. Dios le dice a un profeta joven, ve a tal ciudad, profetízale al rey, dile tal y tal y tal, vuélvete por el mismo camino, no entres a la casa de nadie, no comas con nadie. ¿Sabes cuál es el problema que tenemos nosotros? Es que nosotros queremos redefinir todo lo que Dios dice. Y queremos adornar la voluntad de Dios con nuestras buenas intenciones. En la milicia usted debe cumplir órdenes como se le dan. Tal y cual como se le dice que lo debe hacer. No como a usted se le ocurre, hermano. Entonces aquí quiero que vamos entendiendo que la justicia primero comienza por casa. Asimismo la misericordia. Tenemos que identificar cuando un patrón, un pensamiento, una idea procede del Espíritu de Dios que mora en mí o de mi buena intención. Segunda de Corintios capítulo 10 verso 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, a la justicia, a la práctica de la justicia, a la obediencia. La justicia le dije que es la práctica de la palabra. Entonces, cuando observamos a David, a través de las escrituras se muestra cómo Dios le revela al mismo rey de manera paulatina en el proceso de gobernar. Le revela a David primero la justicia de Dios y cómo se establece. Toda la revelación que aparece en la Biblia acerca de David tiene que ver con acerca de un rey de justicia, un trono establecido sobre un cimiento de justicia, un rey vestido de justicia que tiene un cetro de justicia, que gobierna con justicia y rectitud, y un rey cuya naturaleza y sustancia es justicia. Es decir, que el reinado de David es un prototipo del reinado de Dios. Un rey de justicia vestido con ropas de justicia, que gobierna con justicia y rectitud, que tiene un cetro de justicia, que camina en justicia. Entonces, Isaías está declarando, quiero que vaya a Isaías 45:8. Si le estoy aburriendo, me avisa. Isaías 45:8 dice, rociad cielos de arriba, nubes destilen la justicia. Mire lo que dice Isaías. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. Este texto maravilloso de Isaías, Isaías está profetizando la venida y la encarnación de Cristo en la tierra.
rociaba cielos. ¿De dónde venía la justicia? De arriba, del cielo. ¿De dónde venía Cristo del cielo? Pero diga conmigo, brotó de la tierra, porque nació aquí en la tierra. Aleluya. Gloria a Dios. Esta justicia que venía de los cielos es la persona de Jesús, y que al hacer contacto con la tierra dice que brotaría la salvación. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque esa profecía se cumplió, hermanos. Esa justicia al tocar la tierra traería un fruto, diga la salvación, y la justicia juntamente. En la manifestación visible de Cristo, Jesús no venía a predicar justicia solamente. Él venía a manifestarla y a practicarla. Cristo vino a reivindicar al hombre como hombre. Porque el primer Adán falló. El postrer Adán tenía que ser perfecto y andar en justicia. Por lo tanto, para que pudiera la salvación tener efecto redentivo y devolverle al hombre todo lo que perdió, este postrer Adán tenía que hacer justicia. O sea, obedecer al Padre a cabalidad. Si no, la salvación no hubiese podido ser ejecutada. Si Cristo hubiese fallado en algún aspecto a la voluntad de Dios. Usted está entendiendo lo importante que fue el peso de responsabilidad que tenía Cristo respecto del asunto al cual venía a hacer aquí a la tierra. Entonces, Cristo venía a predicar justicia, a manifestarla, a practicarla, a ponerla por obra, y en esa práctica de la justicia del Padre brotaría la salvación para la humanidad. Cristo vino a revelarnos el modelo de hombre de justicia, es decir, el modelo de hombre de arriba, el modelo del hombre celestial, el cual íbamos a desarrollar nosotros después de su muerte. Porque dice el apóstol Pablo que los terrenales traen la imagen del terrenal, pero los celestiales traen la imagen del de arriba. ¿Cuántos aquí tienen la imagen del de arriba? Gloria a Dios por los que tienen la imagen del de arriba, porque en Cristo se nos restauró la imagen del hombre celestial. En tus padres te dieron la imagen del hombre terrenal y los rasgos y la iniquidad del hombre terrenal, pero en el nuevo nacimiento en Cristo se te dio la naturaleza del hombre celestial. La manifestación del hombre perfecto, maduro en Cristo. Entonces, la justicia, el postrer Adán venía a enseñarnos el diseño original de vida que el cielo quería expresar aquí en la tierra. ¿Por qué Cristo vino a la tierra a manifestar este modelo de vida? Para enseñarles a los hombres descarriados cómo quiere Dios que vivamos. Porque allá en el cielo todos caminan en justicia. El problema estaba aquí en la tierra. Entonces lo que vino a hacer Cristo fue a discipularnos y a mostrarnos cómo es que íbamos a vivir después de su muerte. ¿Está entendiéndome, querido? Entonces, ¿cómo sería la vida de los hijos del reino después de su muerte y resurrección? Aquellos que reciben, escuchen, la abundancia de su gracia y el don de la justicia, como dice Pablo en Efesios. Entonces, el primer hombre, 1 Corintios 15, 47 al 49. Quiero que vaya a la Biblia. 1 Corintios 15, 47 al 49. Aquí le voy a dar participación a alguien que me ayude a leer para que sea contributivo aquí el asunto. El primero que lo encuentre, que arranque. Ya, creo que lo voy a leer yo. 47 al 49. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Amén. ¡Wow! ¡Wow! Ese texto te destapa los sesos, hermano. Impresionante lo que Pablo está diciendo. ¿Habías leído ese texto, hermana? ¿Habías leído eso? Eso es increíble. Mira lo que Cristo vino a hacer.
a devolvernos el diseño original. Vamos a Romanos 5:17, por favor. ¿Lo leo? Vamos. Yo lo leo. Prende La tu palabra cámara, de Dios querida. dice, Prende tu cámara para conocerte, para verte. mm, Bendiciones, hermana. ¿Por qué no encienden sus cámaras, queridos? Vamos ahí, vamos ahí. Léalo, por favor, mi hermana. bueno, la palabra de Dios dice en Romanos 5:17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis Romanos obedecido. 5:17. Sí, Romanos 5:17. Ay, perdón, me fui para el 6:17. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Escuche esto, mire, yo se lo voy a explicar. Aquí hay algo poderoso que Pablo nos habla en estos dos textos. Primero, Pablo le coloca un sobrenombre santo a Cristo y le llama don de justicia. Dice que si por la transgresión de uno solo, ¿quién fue el que transgredió? Adán con Eva. Ellos pecaron en el principio. Reinó la muerte. ¿Qué trajeron ellos? El reino de muerte. Por la desobediencia de estos primeros hombres entró el reino de la muerte. El imperio satánico tomó dominio de la creación. Ahora, mire lo que dice aquí. Mucho más. El mucho más significa que el reino de Dios es superior. Mucho más reinarán en vida. ¡Wow! Por uno solo, porque así como uno solo falló, uno solo hizo justicia. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quién es ese uno solo? Jesucristo. Los que reciben, ¿quiénes? La abundancia de la gracia y el don de la justicia. La palabra don significa regalo. ¿Y cuál es el regalo de justicia que el Padre nos hizo? Fue Jesús. Él fue el regalo. Él es el don de justicia. Él es la gracia, el don inmerecido, el regalo que vino en Cristo, trajo justicia y salvación. ¿Está entendiéndolo? Entonces, aquí hay algo poderoso en estos dos versos. Dice que el primer Adán, lo que dice Corintios, el primer hombre, en el primer hombre se nos heredó la imagen caída y corrompida de Adán. Por lo tanto, todo hombre en su estado natural nace con esta imagen y naturaleza pecaminosa. Esta naturaleza corrompida y destituida de la gloria de Dios. Por eso vemos que todo el problema de la humanidad y las naciones es que están bajo el dominio de la naturaleza caída del primer Adán. Y por lo tanto reina el pecado, la maldad y la injusticia. Un presidente, por más buena persona que sea, no va a poder establecer justicia si Dios no gobierna su corazón. Porque la naturaleza del hombre ya está corrompida. Por lo tanto, es imposible al hombre natural caído hacer justicia. Pero al venir Cristo, el postrer Adán, se nos devolvió la imagen y naturaleza del hombre celestial, del hombre de arriba. El hombre celestial, el cual es Cristo mismo, para que llegásemos a ser participantes de su naturaleza divina, tal como lo dice Pedro en su epístola, a fin de que podamos desarrollar su carácter santo y justo y ser restaurados y restituidos a la gloria del Padre para vivir en justicia y ya no más bajo el dominio del diablo y de la carne, heredada en el primer Adán caído. Si no vivimos en la naturaleza santa y justa del postrer Adán, Cristo, el hombre de arriba, el celestial, que son aquellos que han sido regenerados por la simiente incorruptible de la palabra. Este regalo llamado Jesucristo
es descrito en Romanos como el don de justicia o hijo de justicia, que venía a restablecer y a ordenar el caos que había provocado la transgresión del primer Adán. Es muy poderoso este versículo, ya que la palabra transgresión se define como aquello que quebranta o viola la ley de Dios. En otras palabras, practicar la injusticia trae muerte, corrupción y condenación. El libro de Juan, capítulo 4, en el libro de Juan, capítulo 4, se narra la conversión de la samaritana, la cual después de su fascinante encuentro con Jesús, es transformada por el poder de Dios y se vuelve la evangelista de Samaria. Por eso Jesús declara que le era necesario pasar por Samaria, ya que tenía que libertar y activar a esta mujer que iba a ser clave para que por medio de ella Dios pudiera salvar, sanar y quebrantar el principado territorial de Samaria, provocando una liberación de potestades que operaban en este lugar. Sin embargo, hermanos, unos años más tarde, en Hechos capítulo 8, Felipe es enviado a Samaria y dice que la ciudad estaba llena de enfermos y de endemoniados, y la ciudad estaba dominada por un brujo y por un mago llamado Simón el Mago, a quien la gente le creía, porque los engañaba haciéndose pasar por un hombre importante, dice la Biblia. Entonces la pregunta que debemos hacernos: ¿qué sucedió en Samaria? Si vemos lo que Jesús hizo y todo lo que sucedió, evidentemente, y hubo liberación en Samaria, hubo evangelización en Samaria, hubo manifestación del poder de Dios en Samaria, hubo un avivamiento en Samaria. ¿Qué pasó después? Que la ciudad llegó a estar totalmente gobernada por los demonios y por los brujos. Evidentemente el problema no fue de evangelización, ni de milagros o manifestación del poder o de conquista, porque de eso hubo. El problema fue el establecimiento del reino de Dios y su justicia. Es tremendo que evangelicemos, sanemos enfermos, expulsemos demonios, hablemos lenguas, pero si no establecemos el reino de Dios y su justicia, volveremos a perderlo todo. Volveremos a perderlo todo, señores. Entonces, por lo tanto, ante lo mencionado, es importante, pero lo único que garantiza que la obra hecha no se pierda es que se establezca la justicia del reino. Esto quiere decir que la cultura de vida del cielo, modelada por la palabra de Dios, logra ser establecida en los corazones de aquellos que se han ganado para Cristo. En el libro de Génesis capítulo 1 nos encontramos que después de la transgresión de los Adanes, entró la oscuridad, las tinieblas, la vaciedad, el caos, el pecado y la muerte. Entonces el resultado de la transgresión es pecado, y el pecado le da poder a las tinieblas, y las tinieblas tienen como fin producir caos y mortandad, corrupción y destrucción. Pero vemos que la intervención de Dios, que es la justicia, trae poder del orden. Y si hay orden habrá paz, y si hay paz habrá gozo abundante. Es decir, que la justicia tiene también como fin ordenar las cosas de acuerdo a un régimen divino. Es poner las cosas en su lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces es sumamente importante, queridos, que nos detengamos, que no detengamos el establecimiento del trono de Dios en nuestras vidas. No lo detengamos con nuestras injusticias e iniquidad. ¿Cuántos aquí quieren vivir en paz, en gozo, en poder, en abundancia? Debes alinearte al reino y su justicia. Dejémonos gobernar por la palabra. Dejemos de gobernar nuestras vidas y hogares de acuerdo a nuestras ideas. Gobernemos por la palabra. Su gobierno es un gobierno de justicia, de amor y de verdad y rectitud. Hoy que las naciones claman por gobiernos más justos, más rectos, pero no los hay. Porque mientras los gobernantes de la tierra no reconozcan que necesitan a Dios en la educación, que necesitan a Dios dentro de la ecuación, que el hombre natural, por más que quiera ser justo, no puede, porque su naturaleza caída y pecaminosa lo traiciona, y en algún momento lo va a traicionar. Solo los que han nacido de nuevo portan la verdadera justicia de Dios. Sin Dios no habrá ni existirá justicia verdadera. Ahora escuche esto, y con esto voy a ir cerrando.
Sudamérica tiene las poblaciones más grandes de cristianos en el mundo. Sudamérica tiene las poblaciones protestantes más grandes de cristianos en el mundo. Tenemos las megas iglesias más grandes del mundo. Sin embargo, seguimos siendo el continente con los mayores índices de corrupción, de violencia doméstica, de homicidios, alcoholismo, drogadicción, sexualidad precoz, femicidios, cesantía, pobreza, enfermedades, juntamente con África. Yo quiero que analice esto. Ahora, la pregunta es, ¿por qué si tenemos las megas iglesias más grandes del mundo, tenemos abundancia de predicadores famosos y también tenemos predicadores no tan famosos? ¿Ha habido salvación? ¿Ha habido manifestación de poder, milagros? La respuesta es que hemos fallado en la práctica de la justicia de Dios y en la predicación de la palabra de justicia, porque hay una palabra de justicia que debe ser predicada. Llegó el tiempo de que nos levantemos como siervos de justicia y que manifestemos algo más que milagros, señales y dones, sino que manifestemos su carácter justo y santo. El poder de Dios solo tiene eficiencia y cumple su real cometido donde la gente es introducida en esta revelación. ¿De qué necesitamos vivir en justicia? Muchos se ufanan del poder de Dios, pero siguen viviendo en desorden, en pecado, en orgullo, en vanidad, en afanes. Debemos corregir las motivaciones incorrectas de nuestro corazón, tal como lo dice Jeremías, capítulo 17, versículos 9 al 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. La palabra justicia en hebreo tiene dos significados, dos raíces hebreas. Número uno es la palabra sedek. S-E-D-E y K de kilo, sedek, con acento en la E. Y la otra palabra se deriva de este mismo vocablo que se dice sedak, que significa caridad, justo, justicia, rectitud y hacer lo correcto. Entonces, fíjese usted que la palabra justicia en el mundo occidental, en nuestro mundo, es demasiado débil en su contenido y en su entendimiento, ya que se define, ¿cierto?, de esta forma: es darle a cada uno lo que se merece conforme a sus derechos. Pero en el pensamiento y en la cultura hebrea y en el Medio Oriente, la palabra justicia no solo establece darle a cada uno lo que merece, lo que tiene en sus derechos, sino también imputarle a cada persona lo que son sus obligaciones. Por lo tanto, en este sentido, la justicia bíblica es un balance entre lo que son los derechos de las personas y también cuáles son las obligaciones que éstas también deben cumplir. De manera que al observar la palabra de Dios vemos que este principio de justicia rige toda la vida y el desarrollo humano del hombre desde el principio. Derechos y obligaciones, diga, derechos y obligaciones. Deuteronomio capítulo 28 vemos las consecuencias y sus castigos respectivos por no obedecer a Dios. Pero vemos también los beneficios y bondades de Dios a quienes cumple sus mandamientos. Ahí está el principio de justicia, obligaciones y derechos. ¿Cuántos están aquí? La Biblia dice en Efesios 6, hijos, obedeced a vuestros padres porque esto es justo delante de Dios. Ese es el derecho del padre, ser obedecido. Pero también dice, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Ahí tenemos las obligaciones de los padres. ¡Yuhu! También dice sobre el matrimonio, marido, amar a vuestras mujeres. Ese es el derecho de las mujeres, ser amada, valorada, respetada, cuidada. Pero también dice marido, mujeres, sujétense a sus maridos. Ahí está la obligación de la esposa. Entonces, todo en la Biblia está encerrado en este principio de derechos y obligaciones, tanto el trabajo, negocios, relaciones y en la vida cristiana. Entonces es sumamente importante que la iglesia lo entienda, porque muchos hoy tienen un concepto de justicia equivocado. Muchos piensan que Dios está obligado a cumplir ciertas demandas que hacemos,
porque Él es Dios y porque Él es bueno y porque Él es misericordioso. Y venimos a la iglesia con una cantidad de demandas a Dios. Porque Dios tiene que sanarme, prosperarme en todo, porque de alguna manera tenemos la mitad de la revelación. Tenemos la mitad de la revelación. Solo conocemos nuestros derechos. Se nos ha olvidado cuáles son nuestras obligaciones. De modo que si no estamos cumpliendo con nuestras obligaciones, por más que Dios quiera bendecirnos y prosperarnos, no lo hará, ya que no estamos viviendo en justicia. Por eso su palabra dice en Apocalipsis 22:12. Apocalipsis 22:12 lo dice. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para compensar a cada uno según sea su obra. Entonces, quiero terminar con esto. La definición de Sedek o justicia en hebreo. La palabra proviene de las raíces Sedek, que significa justicia, y Sedaka, que se traduce como caridad. Esta es una traducción aproximada al español de este término, sería justo en plenitud. Siendo un homólogo del término occidental, santo es la palabra justo también en el término arábigo se dice santo, que es una palabra que se dice sadik. Posee una fonética y etimología similares, ambos asociados a una figura semejante para el Islam. Este término es empleado en el judaísmo respecto a un tipo especial de persona cuya santidad se basa en la encarnación de la generosidad, amor y justicia hacia el prójimo. Un sadik es un hombre que antepone los intereses de su prójimo antes que los suyos propios en todo sentido. Siendo él sirviente por excelencia del Eterno, para la Torá el uso del término justicia asociado a la conducta del sadik se basa en el concepto de que la generosidad es un acto de amor y de entrega pura, que no merece alabanza para quien lo ejecuta. En otras palabras, un acto de justicia está asociado al anonimato. La generosidad en el judaísmo tiene sus antecedentes en la cámara de los secretos del templo de Salomón, lugar donde las personas podían hacer o recibir caridad sin que nadie supiese quién lo estaba haciendo. Actualmente el programa que hay en Israel, que se llama Justo entre las Naciones, utiliza este mismo concepto de justicia en el mismo sentido. Y van los embajadores de Israel por el mundo buscando gente que ha hecho el bien sin haber recibido ningún tipo de reconocimiento, y después de muchos años se le hace un premio honorífico y se le llama Justo entre las Naciones. Entre esos está Children y un montón de gente que ayudó judíos para el holocausto. Entonces voy a nombrarle algunos justos que la Biblia denomina. Está el Sadik Noé, que la Biblia dice que fue varón justo delante de Dios, Génesis 6:9. Está el Sadik Job, que es el justo Job, Job 1:1. Está el Sadik Lot, segunda de Pedro 2:7. Y está el justo Zacarías y Elizabeth, dice en Lucas 1 del versículo 5 al 6. Ambos eran justos y temerosos delante de Dios. Por eso entendemos cuando Jesús dice en su palabra, lo que hace tu mano derecha, no lo sepa tu mano izquierda, dando a entender que en la justicia de Dios no estamos buscando reconocimiento por hacer lo correcto. Hacer lo correcto es lo que debemos hacer. Así no nos den alabanza ni aplausos. Dice la Biblia que el Señor nos recompensará en público si lo hacemos secretamente, sin necesidad de que hagamos propaganda de nuestro amor y caridad, ya que los fariseos de la época todo lo hacían para ser visto por la gente y así buscaban dar una imagen de gente santa, piadosa y justa. Pero Dios, que conoce los corazones, sabía que no lo hacían con amor al prójimo de verdad, sino para acrecentar su reputación delante de los hombres. Lo más importante, mis queridos, en este respecto es cuidar mucho las motivaciones del corazón. ¿Con qué fin o intenciones hacemos las cosas? No ignorando que Dios conoce nuestras motivaciones. De manera que la justicia Sedek
tiene su sentido en el amor a los demás, basado en cómo amamos a Dios. Y Deuteronomio 6:5 dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Así que Dios también tiene sus derechos y sus obligaciones. Él demanda ser amado. Pero ¿de qué forma? ¿Cuál es el derecho de Dios? El derecho de Dios es nuestro amor, entregándole todo el corazón, poniendo nuestra mente en Él y sirviéndole con todas nuestras fuerzas. Pareciera sencillo, pero la demanda del derecho de Dios es elevada. No es que a Dios se le ama de cualquier forma, es con todo nuestro ser. Es decir, que Dios no acepta que parte de ti no lo ame o esté amando otra cosa que no sea Él. Él no comparte su derecho con el mundo o otras cosas triviales que lo reemplacen en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y de la misma manera Dios demanda que amemos a nuestros semejantes en Mateos 22, del 35 al 40. Amarás a tu prójimo cuanto mismo. Es decir, que la justicia de Dios, la regla para amar es la más elevada. Es la del amor de Dios. No podemos amar con un amor inferior, ni a Dios, ni a nosotros mismos, ni a nuestros semejantes, porque el amor de Dios es perfecto, puro, eterno. No es un amor fingido o interesado o egoísta. Es un amor justo y verdadero. Observemos el siguiente pasaje para entender mejor lo que les digo. ¿Cómo es que Dios en su justicia sedec mide el amor? Y si ese amor es el amor de Dios operando en nosotros. Mateos 25 del 35 al 40. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me vestisteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero, te recogimos desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey y les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Por lo tanto, es importante entender que el sentido de justicia de Dios, ya que lo contrario también correremos el riesgo de ser duramente castigados o sancionados si decidimos desoír su voz y no cumplir con nuestras obligaciones. Si de alguna forma, en algún lugar, en alguna iglesia, en alguna parte se te ha dado tiempo, se te ha invertido tiempo, se ha formado en ti, se te ha restaurado, cuando has estado mal, se te ha ayudado espiritual y económicamente, es la hora que cumplas con tu obligación de hacer lo mismo con los pequeños del reino. Aquí no se viene solo a recibir, sino también a sembrar de lo que por gracia hemos recibido. Amén. Eso es. Que el Padre bendiga sus vidas y espero que esta palabra pueda quedar dando vuelta en su mente y en su corazón para que podamos recapitular y redireccionar nuestro corazón respecto de este atributo tan grande del Señor. Amén. Quedé como cuando terminamos las 2 millas. Tremendo. Siempre lo reiteramos semana a semana. El Señor ha sido bueno con este grupo y ya tiene sus siervos alrededor del mundo trayéndonos, exhortándonos y recordándonos cómo se está moviendo Él. Bien, no solo interesante, bien poderoso, porque ese mismo tema casualmente lo compartía yo con mi hermana Maribel esta semana y es muy, muy parecido a un tema que estaban hablando estos días. Usualmente ya casi no abro tantos videos porque hay mucha confusión, mucho ruido en el mundo, en las propias iglesias. Entonces como que me he apartado un poquito y casi no escucho. Pero estos días me mandó un amigo un video que ya lo iba a cerrar. Y es exactamente lo que tú estás hablando. Es un pastor
creo que es pastor en Puerto Rico, no es un servicio, no es, le estaba dando como una charla. Y muy interesante porque esta semana se lo compartí a mi hermana y hablé de esto. Exactamente lo que tú estás hablando. Es tanto. Afortunadamente lo estamos grabando para poder repasarlo nuevamente. Y lo que alcancé a copiarles ahí los versículos, tanta referencia, pero muy, muy, muy poderoso. Pastor, apóstol, Paul, siento y hablo en nombre del grupo y en nombre mío también. Pues, siento que el Señor nos acaba de visitar nuevamente y cuando se mueve de esta forma, aquí hemos hablado sobre ser entendido en los tiempos y el Señor está haciendo algo muy especial, pero ya está cerrando como este círculo de dándonos las herramientas, qué es lo que quiere que nosotros hagamos. Y efectivamente de eso se estaba hablando en esta semana, de la justicia de Dios. Y cuando tú hablabas de justicia social, fíjese que hay mucha gente que uno lo ve bien intencionados proclamando la justicia social. En este país lo vemos mucho. A una persona que admiro mucho fue Martin Luther King. Fue de las pocas personas que uno dice la tenía clara. Y en él tuvo tanto impacto porque pues obviamente él hablaba lo que el Señor hablaba, ¿no? Era la única forma, pero en ese momento que quieren sacar al Señor de la ecuación, a Dios de la ecuación, quieren imponer la justicia social, como tú decías, nos quedamos cortos. La misma iglesia y ese versículo que compartiste de Isaías, creo que fue 45:8, tremendo. Tremendo, tiene que estar uno muy alineado, muy conectado con el Señor para que haya esa revelación. ¿De dónde va uno a rescatar un versículo que está metido por allá en el Antiguo Testamento? Tantas cosas, tantos tesoros que hay ahí escondidos, tantas promesas, y llegar a esa conclusión. Solo el Señor puede darnos esa revelación. Pero efectivamente, lo que Él quiere es establecer su reino acá. Y entonces este hombre de Puerto Rico hablaba exactamente lo que tú decías, esa justicia. Sin el reino de Dios nos vamos a quedar cortos. ¿Cómo es que están pasando tantas cosas en Latinoamérica y sin embargo sigue habiendo corrupción, sigue habiendo muerte, sigue habiendo violencia? Precisamente porque la cultura que hay aquí en este mundo es como la cancelación de las cosas del reino, pero nosotros estamos llamados a influenciar el reino y la única forma de poder impactar y extender el reino de Dios es haciendo eso, teniendo en cuenta qué es la justicia de Dios, qué es lo que vamos a establecer aquí, el reino de Dios y su justicia, y a veces se nos olvida. Y es sumamente Tremendo importante, perdona, hermano Augusto, ahí, este es un tema, yo lo corté porque son varias hojas del capítulo del libro, pero es sumamente importante cuando hablamos del reino de Dios, lo que le dije al principio, entender que el reino es Dios mismo. Por lo tanto, nosotros fuimos establecidos en Cristo y comprender cómo opera el mundo. Y cuando hablamos de mundo, hay que entender que en la Biblia se define mundo en dos ámbitos. El mundo como creación de Dios, que es el universo, la flora y la fauna, la raza humana. Pero también Dios habla del mundo como un sistema caído que comenzó en la rebelión de los hombres en Génesis. Se crea este sistema llamado mundo, que es cosmos. Entonces, cuando uno lee la Biblia y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, pero luego lees Juan y dice, el que ama al mundo se hace enemigo de Dios, uno se confunde. Y tenemos que entender que Dios no está hablando de los mismos aspectos, pero si hay algo que la iglesia debe estudiar y profundizar, es conocer el sistema mundo, como la Biblia lo desnuda. Juan 14, en el libro de Juan, capítulo 17, perdón.
está la oración más larga de Jesús en el Nuevo Testamento. Ujú. Y ahí Jesús nombra 14 veces la palabra mundo. Y dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces, tú te vas a dar cuenta que el mundo, para ponerlo en esta, de alguna forma más entendible para nosotros, el mundo viene a ser el crimen organizado contra el reino de Dios. Ujú. Es la antonomasia contra el reino de Dios. Y esto es tremendo, porque tú puedes estar en la iglesia, ser salvo, lavado por la sangre de Jesús y tener una mente mundana. Y cuando yo hablo de una mente mundana, no estoy hablando de vestimenta, como lo ha enseñado la religión por años, que tú eres mundano porque te tiñes el pelo, te pones pantalón o que te pones... No tiene que ver con un estereotipo de persona, tiene que ver con una mentalidad. Tú puedes estar en la iglesia y ser influenciado en tu mente por el sistema. Y ahí es donde se provoca una dicotomía entre lo que nosotros somos nueva criatura en Cristo, pero todavía seguimos operando con una mente influenciada por el sistema. Es decir, como los judíos salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Una cosa es que Dios te saque del mundo y otra cosa es que Dios saque al mundo de dentro de ti. Ujú. Y tengo todo un capítulo sobre eso, que se llama el mundo como sistema caído versus el reino de Dios. ¿Cuándo se creó? ¿Quiénes fueron los artífices de este sistema? Esos artífices de ese sistema es la descendencia de caída de Caín. Cuando Dios crea al hombre, lo crea con 3 necesidades básicas. En Génesis el hombre es creado con 3 necesidades elementales. Necesidad de placer, necesidad de provisión y necesidad de protección. Esas 3 cosas el hombre las obtenía directamente de Dios. Cuando el hombre cae, peca y se aparta, esas 3 necesidades siguieron vigentes en el hombre. Y ahora el hombre está buscando cómo satisfacerse. Entonces, en la descendencia de Caín viene un hijo de él, un descendiente llamado Jubal. Y la Biblia dice que Jubal era fabricante de instrumentos musicales. De ahí viene toda la música corrompida y caída del mundo. La anti-alabanza, la música de los artistas. Y fue un tipo fabricante de instrumentos de cuerda. Ahí lo que usted ve es placer, porque la música es para el placer. Y se entregaban en aquellos días, se entregaban al son de la música a toda clase de orgías y prácticas deshonrosas. Después viene otro descendiente que se llama Tubal Caín. Y la Biblia dice que Tubal Caín era fabricante, descubrió el metal, descubrió el hierro y empezó a fabricar armas de guerra, espadas y lanzas. Ahí usted lo que ve es protección. Y de Tubal Caín, y hay un descendiente llamado Jabal, el cual, hermanos, tenía tiendas y criaba ganado. Ahí lo que usted ve es provisión. En esos 3 personajes se crea el sistema mundo. Y el mundo te ofrece 3 cosas: placer, provisión y protección sin Dios. Vamos a tener que hacer otra reunión porque, Me da un cachito, voy a contestar la llamada. Aló. bueno, no sé si les pasó a ustedes como a mí, pero para mí es una confirmación porque casualmente estaba hablando con mi hermana Mari, ¿verdad?, de este tema y así brevemente les voy a comentar, no quiero extenderme, pero es lo que el pastor hablaba, y es cómo en el mundo como sistema, él hablaba de los imperios, Roma, Grecia, cómo cuando iban, lo que hacían era invadir y llevar su cultura a esas regiones a las cuales ellos invadían. Y había una cancelación, lo que llaman en inglés culture cancellation, que aquí en Estados Unidos se ve mucho más notorio. Acá empezaron a borrar prácticamente parte de la historia, están renombrando las bases militares
O sea, es como decir que el día de mañana el puente de Boyacá o de alguno como Santander o Miranda o todos estos que hemos nombrado, decir no, no, no se va a llamar así, se va a llamar así. Y así estamos acá, están cancelando esa cultura. Entonces los imperios, cuando van a funciones de cancelar y llevar sus nuevos estilos de vida, y eso hacía Roma, pero cuando Dios estableció ese reino, lo estableció aquí bajo ese principio que está hablando el pastor. Y Tanto que la entonces, iglesia quiere irse a vivir al más allá y dicen los hermanos, vámonos pronto con el Señor, y el Señor vino del más allá al más acá para enseñarnos acá en el más acá cómo se vive en el más allá. se vive en el más Entonces, allá. el Señor lo que quiere es que usted aprenda a vivir en el más acá como se vive en el más allá, y no que viva anhelando irse al más allá, porque allá en el más allá vamos a disfrutar de la eternidad, pero donde tenemos trabajo es aquí. Ujú. Amén, amén. Y así le estaba diciendo de cómo influenciar, y ese es el secreto. Al punto, tomé como referencia a Roma, al punto de que Roma, cuando el César se vio prácticamente amenazado, porque ¿quién es ese grupito que está por allá predicando otro Dios que no es el César? Porque era la máxima autoridad. Y no solo predicando, sino que estaban decididos a morir. ¿Por qué? Porque ellos estaban estableciendo el reino de Dios, porque esto para las cosas del mundo como sistema, ellos estaban buscando era la patria celestial, pero en este momento estaba estableciendo, y eso es lo que el Señor nos dijo, establezcalo, lo que acaba de decir el pastor, es viviendo el reino de Dios aquí en el más acá. Estamos esperanzados que en algún momento nos van a ir, puede ser ahorita, en cualquier momento, Amén. pero mientras tanto estamos aquí con esa función de permear nuestro entorno, y la única forma de permear es entendiendo todos estos principios de que acabamos de hablar acá, de traer la justicia de Dios, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Como le digo, pastor, tremenda palabra, la verdad que muy contento para meditar, como dice el hermano Michael, a ligas mayores. Tremenda explicación. Cuando pueda me manda el enlace del libro, si lo tiene en Amazon, muy interesante poderlo. Todavía no sé cómo subirlo a Amazon. Quiero subirlo, pero yo se lo puedo enviar a la gente de formato digital. Lo tengo en formato digital en PDF. Ahí tiene a Juan Carlos, que ya apuntó su libro, y la pastora Carmen también tiene un libro. Me tiene que enseñar. Entonces, ellos ya lo han montado en Amazon, ellos ya tienen experiencia, así que si gusta, les doy su información Dele mi WhatsApp a los pastores para que me enseñen. para que le ayuden ahí a cómo es ese proceso, y es como sencillo. Así colaboramos con el cuerpo de Cristo para mostrar estas enseñanzas tan bonitas. Más Voy a estar tremendo. allá el 14 de enero, me voy a Estados Unidos, querido. ¿Te voy a ver o no te voy a ver? 14 de marzo. Quedamos en las puras promesas, hermano. 14 de marzo. 14 de marzo. Estaba revisando aquí mi horario. Yo creo que yo voy a poder ir por ahí para el Yo voy a estar 23. en New Jersey, pero tengo unos días libres porque yo estoy hasta el 19 en Orlando, llego el 20 a New Jersey, pero allá en New Jersey voy a estar ministrando el 22 al 24, una cosa así. Creo que me va a quedar más fácil visitarlo aquí a New Jersey, porque yo estoy aquí a 4 horas de New Jersey. Ajá. Ok. Así que me va a quedar hasta más fácil. Yo pensé que iba a estar un tiempo más largo allá en Orlando, pero listo. De todas formas, aquí nos vamos a ver. Nos vamos a ver. Claro que sí. Ya no va a haber excusas, yo creo. Pero espero que no haya. Bueno, yo me despido de ustedes. Sí, yo también quería despedirme porque tengo que hacer varias cosas, pero como escribí ahí en unos mensajes, realmente ha sido un banquete lo que hemos recibido hoy. Tenemos que digerirlo todo. Y gracias, pastor, porque de verdad, como digo, todo se trata de Jesús. La justicia es Jesús, y con eso yo creo que tenemos que seguir buscando de Él, de su palabra. Solo así vamos a poder salir adelante, y como usted dice, no,
no podemos tener poder si no tenemos primero la justicia. Así que, o no podemos tener ni gozo ni paz si no es primero la justicia. Así que seguimos creyendo de que Dios nos enseña, nos revela cada día, cada semana que venimos acá. Dios tiene algo nuevo que revelarnos y gloria a Dios por eso, ¿no? Gracias, que Dios lo siga usando con poder, pastor, y Gracias estamos a en todos, contacto. pastores amados. Bendiciones. Señor nos Bendiciones. bendiga, los abrazo a la distancia, que la gracia y el favor de Dios sea con todos ustedes, mis queridos, y sus oraciones por este servidor. Muchas gracias, pastor. Vamos a seguir aquí un ratico más recogiendo apreciaciones, pero si se tiene que despedir antes, muchas gracias por todo su tiempo y luego, nos pastor, estamos muchas bendiciones. Bendiciones, pastor Sergio, bendiciones, bendiciones, Cuídense pastor. mucho, gracias por lo de Bendiciones. pastor, ya me está profetizando usted ya. Aleluya, bendición, pastor Quique. ¡Yujú! ¡Yujú, yujú! Gracias, gracias a todos, hermano Manuel Gallego, Liliana, Natalia, todos. Dios me los bendiga, familia Cardona. Dios les bendiga a todos. Mari González, María Mela, gracias por escucharme y hacerme partícipe de este grupo tan lindo. La verdad, me siento muy honrado. Muchas gracias, pastor. Y para todos los demás, los que quieran quedar para estar compartiendo y cerrando con una alabanza, pero pastor, muchas gracias nuevamente y espero verlo por acá pronto. Amén. Amén. Dios le bendiga. Fuerte abrazo, Dios lo bendiga. Los que se quieran quedar, quieren una alabanza, quieren alguna otra palabra, pastor Quique, pastor Gilmer. No, únicamente no, que cada cita, cada pensamiento, cada ilustración y cada cita también bíblica, pero exacta y precisa. Ahí, si queremos conocer y hablar de la justicia, ahí tenemos un buen material para poder apoyarnos y aprender cada día más y también transmitir algo que dijo el pastor de que muy poco se predica de la justicia de Dios. Así que sea motivo para que los que estamos aquí compartamos también con la gente que el Señor nos ha puesto y que conozcan lo que es la justicia y esos pilares de gozo, paz, justicia y poder, ¿no? Lo que decía Carmencita, sin justicia es lo principal para poder tener el resto. Muy bien, que Dios los bendiga y me pareció tremendo en la enseñanza de hoy. Tremendo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pastor Buchamesa. No se le está escuchando. No sé por qué. Ahí aparece que tiene activado su micrófono, pero no le estamos escuchando. No. El volumen de repente. Entonces el volumen. No sé. Bueno, ni modo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Si no, pues Pastor Quique, despídanos en oración y la verdad que muy contento con este tiempo tan maravilloso. Los que quieran me piden el video porque la verdad que vale la pena repasarlo. No dábamos abasto no era capaz de poner todas las referencias bíblicas, pero bueno, ya con calma cada uno lo va escuchando y van a poder profundizar y empezar a caminar en el reino de Dios aquí. Primo, hola, primo, ¿me puede enviar el video a mí, por favor, por WhatsApp? Tan Claro amable. que sí, claro que sí, por ahí en media hora, una hora ya va a estar listo. Bueno, Dios los bendiga, linda palabra. Pastor Quique, hay una oración hay que hacer por mi padrino, por mi padrino Garragorri para su pronta recuperación. Ya, muy bien. Ahí vamos a estar incluyendo. Y ya nos despide del grupo. Ya vamos a orar entonces. Amado Señor, te damos gracias por este hermoso tiempo que hemos recibido un mensaje poderoso de parte tuya, Señor, para
para conocerte más, para conocer más tu carácter y también amarte más, Señor, y poder ser rico, Señor, en ti para transmitir y enseñar a otros, Padre Santo, lo que tú nos permites conocer. Gracias. Oramos por el pastor Astudillo, por su ministerio, por ese libro que él ha escrito, que pueda ser difundido y conocido y que sea un manual de enseñanza de este tema. Gracias, Señor. Nos quedamos gozosos, contentos y hemos recibido algo poderoso de ti, Padre Santo. Gracias, Señor. Oramos por cada uno de los que estamos aquí reunidos, por sus familias, sus necesidades. Oramos, Señor, por paz, tranquilidad, gozo. Gracias, Señor. Y también oramos, ponemos en tus manos, en el altar de tu gracia, la vida de Alfonso Garagorri, nuestro hermano querido, para que seas tú, Señor, ayudándolo en su recuperación y su sanidad completa. Que todos los tratamientos, chequeos que se esté haciendo sean, Señor, efectivos, pero sobre todo que sea tu mano poderosa puesto en él para que lo recuperes totalmente, para la gloria tuya, Señor, y para que pueda continuar haciendo su ministerio. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Entonces ya le damos la alabanza para otro día, que siga el canto de la justicia de Dios en nuestros corazones ya por el resto del día. Fuerte abrazo, Dios me los bendiga. Bendiciones para todos. Chao, menos gusto, cuídate, bendiciones. Bendiciones para todos. Bendiciones.